Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase de hoy. Vamos a tocar el tema de la capa de red. Vamos a subir ya de la capa 2 hacia la capa 3 y vamos a ir subiendo poco a poco. Obviamente hay algunos protocolos que quedan pendientes de la capa de enlace a datos. Son bastantes. No crean que es simplemente Ethernet y ya, o ARP y listo. Hay otros protocolos y estándares que se manejan en esta capa. Entonces, digamos que a medida que vayamos adelantando en el curso y si se va viendo la necesidad, pues vamos a ir tocando algunos protocolos de capas inferiores también que tengan alguna relación en cuanto al trabajo de, de los protocolos que estemos viendo, ¿verdad? O de las configuraciones que estemos haciendo. Hoy vamos a entrar entonces a lo que es la capa de red y a tratar el protocolo más utilizado o digamos que más conocido de esta capa, que es el protocolo IP. Teniendo claro que IP es más que simplemente una dirección y ya, porque IP es todo un protocolo completo, o sea, todo un programa que maneja otros elementos adicionales aparte de solamente la dirección IP. Muy bien, ya estamos entonces, como les dije, en la capa de red, que viene a representarse en la capa 3 del modelo OSI, conocido como la capa de red, y en el modelo TCP/IP como la capa de Internet, que vendría a ser la capa 2 del modelo TCP/IP. Básicamente son la misma capa, simplemente con un nombre diferente en cada uno de ellos, pero manejan específicamente los mismos protocolos. Aunque como se recuerdan, pues los protocolos de OSI, que son un poco antiguos y que no llegaron, digamos, que a implementarse de manera masiva, porque todo fue migrando hacia TCP/IP. Así que digamos que a nivel del modelo de la segmentación, pues los protocolos que vamos a ver son los que se trabajarán en la capa conocida como la capa 3. A pesar de que el modelo implementado es el TCP/IP, siempre las referencias se hacen a través del modelo OSI. ¿Oyeron? Entonces, estos son protocolos de capa 3, por lo general se les llama así. Muy bien, la capa de red, ¿en qué finalidad cumple? ¿Sí? Esta posee, como dice la presentación, provee servicios para intercambiar secciones de datos individuales a través de la red entre los equipos de inicio y origen de una comunicación, los dispositivos finales que deben haber sido identificados con anterioridad, ya sea que los identifique una máquina o que los identifique un ser humano. ¿Oyeron? Para gestionar esta comunicación entre dispositivos de inicio y de fin, y esto es algo que deben tener siempre claro, ¿oyeron? Que debe haber un inicio y un fin de una comunicación, origen y destino, lo que se conoce como emisor y receptor, y ese concepto lo deben tener claro de quién es quién en la comunicación cuando estemos hablando de los flujos de datos que se manejan a través de las redes de computadoras. Entonces, para manejar ese transporte, ¿verdad? De extremo a extremo entre los nodos de origen y destino, en la capa de red maneja 4 procesos básicos que vienen a ser el direccionamiento, que es el más importante, digámoslo así, el más conocido y el que más se trabaja a través de esta capa, ¿verdad? El encapsulamiento de la información, que es básicamente eso, encapsular, encerrar toda la información en un paquete. El enrutamiento, ¿verdad? Que es simplemente buscar la mejor ruta para llegar al destino. Y el desencapsulamiento, que es desempaquetar el mensaje que fue empaquetado en el origen. Obviamente el encapsulamiento se hace en el origen y el desencapsulamiento se hace en el destino. Muy bien, el direccionamiento, como dijimos, ¿verdad? La capa de red debe proveer mecanismos para poder direccionar a los dispositivos finales. En la capa de enlace a datos ya sabemos que existen las direcciones MAC, pero esas direcciones MAC son las que se encargan de direccionar a nivel del acceso al medio, y como el acceso al medio normalmente se maneja a nivel local y en algunos casos hay un cambio de medio, sobre todo cuando pasamos de una red a otra, el direccionamiento de capa MAC, perdón, el direccionamiento MAC, las direcciones MAC como tal de capa de enlace a datos, no salen de la red a la que pertenecen. Y eso lo demostramos cuando estábamos hablando del protocolo ARP.
nos dimos cuenta que no es posible para nosotros obtener las direcciones MAC de computadoras que no se encuentren en nuestra misma red específicamente. Pero a nivel de direcciones IP la cosa cambia. Ya las direcciones IP son direcciones de capa 3, son direcciones lógicas en vez de direcciones físicas. Son gestionadas por el protocolo IP en este caso a través del sistema operativo. Y adicional a esto, pues, estas direcciones sí pueden pasar y sí pueden salir de la red en la que se encuentran. Aunque eso sí también hay que aclarar, depende de la dirección también. Hay algunas direcciones IP que no pueden salir de la red LAN a la que pertenecen. Es más, hay algunas direcciones IP que no pueden salir del equipo en el que están configuradas. Y no porque haya que hacer una configuración especial en el equipo. Es la propia dirección la que no está configurada para salir de la máquina. O es la propia dirección IP la que no podrá ser nunca enrutada por ningún equipo de red de capa 3. Así como hay direcciones que no van a poder salir de la red LAN a la que pertenecen, pero a nivel de, ya no de acceso al medio, sino de la red LAN de la organización como tal. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que son las famosas direcciones IP privadas. Y habrá otras direcciones IP que son las públicas, normalmente las que son conocibles a través de Internet o accesibles a través de Internet, y que sí pueden llegar del punto A al punto B, del origen al destino, sin ningún problema, sin importar dónde esté ese origen y ese destino. Pero lo que tienen que tener claro es que deberá haber una dirección IP de origen y una dirección IP de destino, pues en el caso de nosotros de TCP/IP, que es el direccionamiento que se maneja actualmente, ¿verdad? Entonces, si las sesiones individuales de datos deben dirigirse a un dispositivo final, este dispositivo debe tener una dirección que lo identifique. Lo ideal o lo específico, digamos que lo que debería ser es que la dirección debería ser única. Aunque vamos a aprender a futuro que hay direcciones para múltiples máquinas que también pueden ser utilizadas, ¿verdad? Cuando se agrega una dirección a un dispositivo, al dispositivo se le denomina host. ¿Listo? Ya esa palabra ya la hemos utilizado antes. Host entonces viene a ser un equipo que posee una dirección IP. ¿Listo? Por lo menos una dirección IP. En cuanto al encapsulamiento y al desencapsulamiento, ¿verdad? Es el proceso de tomar toda la información en cuanto al encapsulamiento, que viene de las capas superiores, ¿sí? De la capa 4 del modelo OSI, en un elemento conocido como PDU. La palabra PDU, como ya lo hemos explicado antes, es unidad de datos del protocolo. Y es la forma como se identifica al bloque de información que se gestiona dentro de esa capa particular. En la PDU que se recibe de la capa 4, o sea, de la capa de transporte, digamos que contiene una información de la capa de aplicación y de las capas anteriores a la capa de transporte, y en la capa de transporte se le agregó un elemento conocido como un encabezado. Esa información baja hasta la capa 3 y la capa 3 deberá agregar su propio encabezado de capa 3. ¿Listo? Deberá marcarlo de alguna manera y tomar todo ese contenido de capa 4 y encerrarlo dentro de ese, digamos que encabezado con esa marcación, ¿verdad? A esta PDU de capa 3 se le conoce con el nombre de paquete. O sea que la palabra paquete solo hace referencia a los encabezados que se asocian en capa 3. Entonces, si la dirección de destino a la que está siendo enviado el mensaje es correcta, el paquete será tomado por esta máquina de destino y él deberá abrir el empaquetado o el encapsulamiento que se hizo en el origen, verificar la información del encabezado y sacar lo que venía de la capa 4 en el equipo de origen y mandárselo, obviamente, pues extraer toda la PDU de la capa 4 y enviárselo a la capa de transporte para que desde allá el protocolo respectivo sea capaz de identificar la información que se asocia a la PDU de la capa 4. Ahora, el detalle está en cómo sabe la capa 3 a qué protocolo de capa 4 es que tiene que mandarle la información. Pues sencillo, recuerden que en cada protocolo, en cada capa, perdón, y los protocolos asociados a cada capa,
se agrega una información asociada a qué protocolo de capas superiores que tiene que ser enviado el mensaje. Entonces, en Ethernet, en la capa de enlace a datos, el protocolo marca el protocolo de capa 3, si es IPv4, si es IPv6, si es el antiguo IPX, ¿verdad? Va a recibir el mensaje en la capa 3. Lo mismo sucede acá. Él marca si va a ser TCP, si va a ser UDP o cualquier otro de los protocolos de capa de transporte, el que va a recibir el mensaje. Pero entonces el encapsulamiento es ese, tomar el mensaje que viene de la capa de transporte en el origen, empaquetarlo, meterlo todo dentro de una misma estructura y enviarlo a la capa de abajo. Y cuando el destino recibe el mensaje, él deberá abrir ese paquete, ¿verdad? Mirar el contenido y mandárselo a la capa al protocolo correcto, perdón, en la capa de transporte. Entonces, esos son los procesos de encapsulamiento y desencapsulamiento. Y O ojo sea, que estos, dígame. profe, cada capa tiene un encapsulamiento y desencapsulamiento. Exactamente. Todas las capas hacen eso. ¿Listo? Ojo, excepto obviamente pues lo que son a nivel de OSI, la capa de presentación y sesión, que en la larga todo eso en TCP es la capa de aplicación. La capa de aplicación toma todos los datos y los coloca en la estructura específica, que esa es la información que está viajando a la larga ya. Esa es la información que queremos enviar, lo que viene de la capa de aplicación. Entonces la capa de transporte va a empaquetar los datos de la capa de aplicación. La capa de red va a empaquetar los datos que vienen de la capa de transporte que incluyen la información de la capa de aplicación. La capa de enlace a datos va a empaquetar lo que viene de la capa de red, incluida la información del encabezado de red, del encabezado TCP y de los datos que vienen de la capa de aplicación. Y van a ser enviados al medio físico. Luego del otro lado, la capa de enlace que está debajo va a desempaquetar esa información de enlace, leyendo el encabezado, se lo manda a la capa de red leerá el encabezado de red, desempaquetará el mensaje y se lo mandará a la capa de transporte. La capa de transporte leerá todo su encabezado, desempaquetará la información y se lo mandará a la capa de aplicación y listo, el mensaje llegó a su destino, siendo el mensaje final el de la capa de aplicación, que es el que digamos que, el que tiene los datos que el otro computador necesita. ¿Sí? Entonces, así es el proceso y sí, todas las capas harán encapsulamiento y desencapsulamiento de la información. El enrutamiento es la posibilidad de poder encontrar el equipo de destino. Como el equipo de destino puede estar en cualquier parte del mundo, digámoslo así, o puede ser en la propia red LAN, pero es probable que la propia red LAN tenga múltiples caminos para llegar del origen al destino. Entonces el enrutamiento deberá encargarse de dirigir estos mensajes de la forma correcta, buscando consumir, entre comillas, digamos que la menor cantidad de recursos, aunque eso también depende de cómo se configure el mensaje. En estos casos, digamos que los protocolos existentes, llamados protocolos de enrutamiento, se encargarán de buscar la forma, según las características propias de cada protocolo, de encontrar el destino de una comunicación. Recuerden que las redes de computadoras no son más que un grafo, ¿listo? Que interconecta múltiples nodos, incluso en algunos casos de muchas maneras diferentes. Y digamos que los algoritmos de enrutamiento son algoritmos para tratamiento de grafos. Entonces, lo que se hace es armar lo que se llama, no sé, bueno, no sé si ustedes manejaron grafos en algún momento en estructura de datos, pero lo que se hace es armar unas matrices de adyacencia y buscar la matriz adyacente, digámoslo así, la adyacencia es que se encuentra al lado, la matriz que menos costo tenga dentro de todas las posibles rutas para llegar al destino, ¿verdad? Entonces el enrutamiento, como vamos a ver más adelante, puede ser configurado de varias formas. ¿Listo? Existen varios protocolos, varios tipos de protocolos, que creo que vieron algo de eso en Fundamentos de Redes. Y vamos a profundizarlos aquí un poco más a fondo, ¿verdad? Entonces, algoritmos como el algoritmo de Dijkstra's, que se utilizan para el cálculo de la ruta más corta en algunos, o la ruta con menos peso, es el que utilizan algunos algoritmos. Y hay diferentes formas de determinar cuál es la ruta más corta para llegar de un origen a un destino. Entonces, el detalle está en que
o para mí como equipo dentro de una red específica, me es imposible conocer todas las rutas. Entonces, lo que normalmente se hace a nivel de Internet, como hay demasiadas rutas, es que los equipos se viven compartiendo rutas entre sí, por lo menos las más cercanas, y nos vamos como que repartiendo el trabajo, diciendo, bueno, yo soy el nodo principal de todos ustedes, entonces cualquier salida de internet que necesiten me la mandan a mí y yo me encargaré de buscar cómo llegar al destino. Y entonces ese nodo principal de tu red tendrá otro nodo superior a él, y así irán estableciendo sus comunicaciones. Entonces podrá haber múltiples caminos para llegar de un origen a un destino. Y ya los proveedores de internet se encargarán de compartir las rutas de ellos, que ya serían las rutas públicas. Entonces, de esa manera, todos los equipos en el mundo se interconectan todos con todos. El problema es que tu equipo no tenga definido un equipo, digamos que de salida, que es la famosa puerta de enlace o el famoso gateway, que deberá ser un equipo que deberá tener configuradas políticas asociadas a enrutamiento de mensajes. ¿Oyeron? En este caso son los famosos routers o switches de capa 3. Entonces, a lo largo de la ruta, cada paquete debe ser guiado a través de la red para que llegue a su destino final. Entonces, a medida que va llegando por cada nodo, siendo un nodo a nivel de enrutamiento, un equipo de enrutamiento, un router o un switch capa 3, como ya les dije, en cada punto el sistema deberá verificar por dónde puede seguir, qué camino debe seguir. ¿Listo? Siendo a mi equipo de red, al que no le interesa, por ejemplo, si yo tengo una sola vía, pues después de que salga de mí ya es potestad del otro equipo. ¿Oyeron? No va a ser posible, bueno, hay mecanismos, pero digamos que no sería posible para mí, si de manera normal, digamos que de forma sin haber precalculado antes la ruta, saber por dónde va a coger el paquete. Yo solamente sé que llegó a mí y que según el destino yo debo saber por dónde tiene que viajar el paquete. Y si tengo una sola vía, una sola comunicación, pues no tengo de otra, tiene que salir por ahí. ¿Listo? Entonces eso cuando veamos la parte de enrutamiento lo vamos a entender un poco más. Entonces los routers son los dispositivos que se encargan de manejar todo esta gestión de ruta, ¿verdad? Toda la búsqueda de la ruta más corta. Entonces seleccionar la ruta para dirigir el paquete hacia el destino. A este proceso se le conoce como enrutamiento. Entonces, cada ruta que toma el paquete debe llegar al próximo dispositivo, perdón, a cada ruta que toma el paquete para llegar al próximo dispositivo se le llama salto. ¿Sí? O sea que un salto es cuando llego a un router y de ahí salto a paso o salto a otro router. ¿Oyeron? Entonces, por cada paso es un salto. Y ojo, esos saltos deben ser contados. Entonces, a nivel de protocolos de capa de red, pero hablando específicamente del direccionamiento, encontramos el famoso protocolo de Internet, el protocolo IP, que tenemos actualmente la versión 4, que tiene o está referenciado en la RFC 791, la RFC original, porque han surgido más, han ido cambiando las RFCs. Esta surgió en septiembre de 1981 y a partir de ahí, digamos que cuando apareció lo que era ARPANET, ahí fue cambiando poco a poco hasta llegar a la forma como se manejan en la actualidad. Aunque digamos que ahí al entrar a la RFC, pues ella te va guiando hacia las actualizaciones que ha habido de las nuevas versiones, de los cambios que ha tenido IP versión 4. Y el nuevo protocolo de Internet IP versión 6, que está referenciado de manera en la RFC original 2460 y que también ha tenido algunas modificaciones. Y miren la fecha en la que se definió el protocolo IPv6, diciembre de 1998. O sea que IPv6 tiene ya muchísimo tiempo de estar funcionando, ¿verdad? Digamos que ya estamos llegando a la fase en la que hay que comenzarlo a implementar. Las entidades estatales en Colombia tienen hasta este año, creo que es para la implementación, aunque ya eso se aplazó el año pasado, hasta el año pasado era el año pasado, pero ahora lo volvieron a ampliar, para la implementación de IP versión 6 en las instituciones estatales.
Los que más han implementado IPv 6 en Colombia han sido las universidades y las empresas multinacionales, por exigencias legales de países externos, ¿verdad? Otros protocolos que han quedado obsoletos debido a la masificación de TCP/IP son el protocolo de intercambio de paquetes de Internet Working IPX de los sistemas Novell, del sistema operativo Novell Network, Apple Talk, que era el que utilizaban los equipos Mac en su época, el servicio de DECNEC, el CLNS, que era el sistema de direccionamiento de servicios no orientados a conexión. No confundan el no orientado a conexión con no tener red, son dos cosas distintas, ¿oyeron? Entonces digamos que estos son algunos protocolos asociados al direccionamiento. Otros protocolos que aparecen aquí puede ser, por ejemplo, el protocolo ICMP de mensajes de control de Internet, el IGMP, que es el protocolo de mensajes de grupo. Entonces digamos que no solamente es IP el único protocolo que aparece en la capa de red. Muy bien, entonces concentrémonos ya entonces en lo que es específicamente el protocolo IP a nivel de protocolo como tal y no a nivel de direccionamiento. Como les dije, el direccionamiento lo vamos a comenzar a trabajar en la próxima clase. Y ahí es cuando vamos a comenzar a hacer ejercicios y vamos a recordar cómo se llevan a cabo los procesos de segmentación de redes. Vamos a hablar ahora de lo que es el protocolo IP, siendo el protocolo más importante, digamos que de esta capa, el más conocido. Y que da parte del nombre al modelo, perdón, a la arquitectura de comunicaciones y al modelo, porque la IP de TCP/IP habla específicamente de este protocolo. Entonces, es un protocolo de comunicaciones de capa 3, obviamente, del modelo OSI. Capas de red en el modelo OSI, como ya habíamos visto, y capa de Internet en el modelo TCP/IP. Su función principal, miren lo que dice, su función principal, no su única función, es direccionar a los dispositivos de origen y destino de una comunicación. ¿Cómo así direccionar? Pues identificar las direcciones. ¿Listo? La dirección de origen y la dirección de destino. Eso, como ya se los he dicho, eso debe quedar claro a nivel del entendimiento de cómo se da el flujo de comunicaciones. Si no tienen claro cuál es el origen y cuál es el destino de una comunicación, van a tener muchos problemas a la hora de configurar los dispositivos de red. ¿Oyeron? Y origen, obviamente, es quien inicia la comunicación y destino es a dónde va la comunicación, cuál es el punto final de esa comunicación. Y tengan claro que si la comunicación es bidireccional, o sea, en dos direcciones, el origen se va a volver destino y el destino se va a volver origen, porque en la respuesta los mensajes las funciones se intercambian. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo escribo en mi navegador www.google.com. Entonces, la dirección de origen obviamente es la mía, porque soy yo el que está haciendo la solicitud. Yo soy el que está buscando a Google. Y la dirección de destino es la dirección de Google. ¿Listo? De esa manera, el mensaje de solicitud del acceso al sitio web de Google contendrá esta información. IP de origen, la mía. IP de destino, la de Google. El mensaje llegará hasta Google y Google deberá armar una respuesta, que es básicamente el enviarme el sitio que estoy solicitando, la página que estoy solicitando. En ese momento en el que Google está armando la respuesta, mi equipo se vuelve dirección de destino de Google, porque él está armando una respuesta y él me va a mandar el mensaje. O sea que el origen que antes, que es la dirección de Google, que en el mensaje que yo envié era el destino, ahora se volvió origen. Y el destino soy yo ahora. Esa será la respuesta que Google me va a enviar a mí. Y así vamos a estar intercambiando origen, destino, origen, destino, origen, destino. ¿Saben? Eso deben tenerlo claro a la hora de poder configurar los dispositivos bien para poder gestionar bien estas políticas y escribir la menor cantidad de políticas posibles para consumir menos memoria a la hora de cargar las políticas dentro de los routers. Tengan claro que los routers, los switches y todos estos equipos de red son computadoras. ¿Listo? Igual que nosotros, nuestras computadoras. Entre más memoria, entre más información metamos en la memoria, menos espacio de trabajo vamos a tener.
Entonces, el protocolo IP en la actualidad se maneja en dos versiones. IP versión 4, que es la versión más utilizada hasta ahora y es la que tiene más tiempo y es la más conocida, e IP versión 6, que es el nuevo, entre comillas, modelo de direccionamiento, porque ya sabemos que está desde los años 90 y que va a reemplazar a IP. Ya siempre viven diciéndonos de aquí a 10 años, de aquí a 10 años, de aquí a 10 años, y eso de aquí a 10 años lo fueron aplazando. Ahora de aquí a 5 años, de aquí a 5 años, y cada vez lo aplazan más. Pero va a llegar un punto en el que se va a volver prácticamente ya obligatorio hacer ese cambio. Y si no nos ponemos las pilas, pues nos va a llegar y nos va a pasar como con esta pandemia, en donde sí o sí nos tocó trabajarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque las direcciones IP versión 4 se acabaron. Ya. LACNIC, que es el que maneja el direccionamiento IP versión 4 en Latinoamérica, digamos que ya creo que está en fase 3, fase 4, no sé, siendo la fase 4 la última fase de agotamiento de direcciones. ¿Ya? Entonces, cuando se agoten, por ejemplo, en Asia ya todas las IPs fueron entregadas a los diferentes proveedores. Y ahora si quieren IPs tienen que adquirirlas con otros NICs de otros continentes. Porque simplemente ya todas fueron utilizadas, todas fueron asignadas a los proveedores de Internet. Ya los proveedores de Internet tendrán que ver cómo se las reparten a sus clientes, por lo menos las IPs públicas. Afortunadamente el concepto de NAT permitió reutilizar muchas direcciones IP, que vamos a ver más adelante ese concepto. Muy bien, entonces el protocolo IP tiene unas características particulares. Es un protocolo que no maneja conexión, o sea, es un protocolo sin conexión. ¿Por qué? Porque no se establece una conexión antes de enviar los mensajes. Simplemente envía los mensajes y ya. Parecido a cómo funciona UDP. Es de mejores, trabaja con el método del best effort, del mejor esfuerzo, ¿verdad? No confiable, aunque ya esto cambió a partir de la implementación de mecanismos de calidad de servicio. Los encabezados ya pueden ser marcados para definir prioridades en el tráfico. Pero por defecto se trabaja con, si no hay una marcación, pues él utiliza el mejor esfuerzo. Los mensajes todos tienen el mismo nivel de prioridad y que se peleen por el medio, ¿verdad? Y es independiente del medio, o sea que no importa si es Wi-Fi, si es cableada en cobre, si es cableada en fibra, la información va a viajar igual y va a manejar las mismas direcciones como tal sin ningún inconveniente, o por lo menos el mismo tipo de direccionamiento. Entonces, en el manejo de IP sin conexiones, o sea, haciendo de manera no confiable en este caso, así como el BCPort, el emisor no sabe. ¿Qué es lo que no sabe el emisor? Si el receptor está disponible para recibir el mensaje. ¿Listo? No sabe si el mensaje llegó al destino. Ojo. Bueno, hagamos un paréntesis aquí. Estamos hablando del protocolo IP. No estoy metiéndome con TCP, que es el protocolo de capa superior. De pronto ustedes han oído que TCP maneja cruces de recibo y que TCP sí sabe si el mensaje llegó al origen o al destino o no. Pero yo estoy hablando aquí es de IP. EIP no valida esa parte. Ahora, ¿cómo es posible que un protocolo no orientado a conexión como IP soporte a un protocolo orientado a conexión como TCP? ¿Sí? En esa medida. La respuesta es muy sencilla. A IP no le interesa lo que hay en la capa de arriba. Él se encarga de su función. Son capas diferentes. Cada capa se encarga de su función. Si algún mensaje que obviamente en IP no se valida si llegó o no al destino, o no se valida si el receptor está presente, pero en TCP sí se hace esa validación. O sea que lo que no se gestiona en capa de red, se gestiona en la capa de transporte. De tal manera que no importa si IP no es orientado a conexión, TCP sí. El detalle es que toca subir hasta la capa 4 para manejar la confiabilidad de esa conexión y no en la capa 3, porque la capa 3 es un protocolo sin conexión como tal. Entonces, en este caso, como dijimos aquí, el emisor no sabe si el receptor está disponible
Eso ya le toca a TCP, capa de transporte. Si es TCP, si es UDP, tampoco le importa si el receptor está presente. No sabe si el mensaje llegó al destino. No sabe si el receptor, perdón, puede leer el mensaje como tal. Él simplemente le dijeron, este es el destino, toma, busca la forma de llegar hasta allá. Y el receptor, ¿qué es lo que no sabe? ¿Cuándo le va a llegar un mensaje? ¿Listo? ¿Por qué? Porque los mensajes, digamos que él no le están avisando que le van a mandar un mensaje. Por lo menos no en capa de red. ¿Sí? En capa de transporte del protocolo TCP, él sí avisa antes de mandar. Pero para poder mandar, tengo que primero mandarle un mensaje de conexión. Y eso es un mensaje de con una dirección IP. ¿Listo? En capa de red. Entonces, digamos que IP no valida mensajes, no valida nada. Eso se le deja a las capas superiores. Así como en UDP, que tampoco valida nada. Si yo necesito que una comunicación UDP valide si un mensaje llegó o no al destino, ya no le toca a UDP eso porque él no es capaz de hacerlo. Ya me tocará buscar la forma de hacerlo en la capa superior, que es en la capa de aplicación. O sea, será mi programa el que deberá validar de alguna manera si el mensaje llegó o no a su destino. Bueno, y el mejor esfuerzo es simplemente que cuando no se hace una marcación de calidad de servicio como tal, es probable que IP, algún mensaje pues se pierda o no llegue a su destino o que sea descartado por otros paquetes que tienen alta prioridad y el mensaje puede que no llegue o que no llegue al destino. Él hará su mejor esfuerzo, como dice el título, para garantizar la entrega del mes, perdón, para enviar el mensaje al destino, pero sin garantizarlo. ¿Sí? Entonces, eso es una particularidad. ¿Por qué? Porque los equipos de red, los equipos de cómputo intermedios, todos switches, routers, eh, tienen unas limitaciones de hardware y ellos tendrán unas limitaciones de mensajes que pueden recibir y que pueden procesar. Entonces, cuando se hacen ataques, por ejemplo, de denial of service o de negación de servicio, los routers y switches se saturan con muchos mensajes y comienzan a descartar mensajes, digamos que son legales en la comunicación. ¿Bien? Entonces, IP no tiene forma de controlar esa parte. Y como dijimos, es independencia de los medios porque no importa cuál sea el medio físico. Puede haber cambios de medio de cobre a fibra o a comunicaciones WAN, en el caso del cable zigzagueante que está ahí. Una conexión en fibra óptica, otro enlace en cobre, después viene una Wi-Fi. O sea que cambian de medio bastante. Y de todas formas no importa, a IP eso no le tiene cuidado porque eso ya es potestad de la capa de enlace a datos. Muy bien. Y aquí tenemos lo que es una cabecera IP, como así, un encabezado. IP versión 4 tiene, como les dije, es todo un programa, un algoritmo, es un protocolo que maneja un conjunto de variables. ¿Listo? Estas son las variables que maneja el protocolo. Miren que incluye en la zona verde lo que es la dirección IP de origen y la dirección, bueno, dirección de IP, sí, IP versión 4 de origen y dirección IP versión 4 de destino, pero tiene más información. ¿Sí? Esta información está organizada en bloques de 4 bytes, o sea, 32 bits. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica estas estructuras que están ahí? El que dice ver, el campo que dice ver, si se dan cuenta, es la mitad de un byte, o sea que pesa 4 bits. Ese concepto de 4 bits se conoce como nibble. ¿Sí? El IHL, que es la longitud del encabezado, eh, también es de 4 bytes. ¿Listo? El hecho de que sea de 4 bytes implica que tiene 2 a la 4 combinaciones posibles de información en binario que puede ir en ese campo. 2 a la 4, ¿verdad? Vendría a ser 16. O sea que hay 16 posibles valores de versiones del protocolo IP
16 posibles valores para el tamaño del encabezado. Obviamente esto se puede gestionar a través de una tabla donde el valor 0 representa un tamaño tal, el valor 1 representa un valor tal, ¿ya? Entonces digamos que se puede manejar de esa manera. En la versión, el ver que maneja la versión del sistema operativo, del encabezado IP, del direccionamiento, para la cabecera IPv4, lo que viaja ahí en binario es 0100. ¿Por qué? Porque ese es el 4 en binario. ¿Eh? Entonces digamos que esa es la información que va a viajar ahí. Y si es versión 6, también va a tener su campo de versión, pues va a ir un 0110, que es un 6 en binario. ¿Listo? Entonces, el otro campo, que es el de servicios diferenciados para calidad de servicio, maneja un byte completo, ¿listo? Y se divide en dos bloques, uno de 2 bytes, que es el SN, y otro de 6 bytes, que es el DSCP. La longitud del paquete ocupa 2 bytes, o sea, 16 bits, lo que implica que la longitud del paquete puede ser hasta 65.536. No puede escribirse un número más grande con 16 bits. ¿Okay? Ese es el tamaño máximo que puede tener un paquete IP. 65.535 bytes. Bueno, 35 bytes. Luego un campo también de identificación. Ahora lo vamos a explicar todos, no se preocupen. Estos espacios que ven acá son unas banderas. Estos son espacios de un byte, perdón, de un bit. ¿Listo? Esta que no tiene nombre es un espacio que no se usa. Una bandera que está vacía y que puede ser utilizada para opciones futuras de configuración o para darle un sentido especial en alguna comunicación donde se configura una cabecera IP dentro de mi propia comunicación en mi propia empresa, por ejemplo, que defina el uso de este campo. Estos son los mensajes, los campos para definir fragmentación de paquetes. Aquí está lo que es el desplazamiento de fragmentos, que son en este caso, si se dan cuenta, aquí se perdieron 3 bits de los 16, o sea que estos de acá serán 13 bits. El tiempo de vida, la TTL, que esto ahorita vamos a ver la importancia de este concepto de acá, que es un byte completo, lo que quiere decir que el máximo valor de TTL que se puede escribir es 255. ¿Por qué? Porque 2 a la 8 es 255. Todo esto, señores, es manejo de binarios, acuérdense. El protocolo, el checksum de verificación, y miren, 32 bits, 8 por 4, 32 para la dirección IP de origen, otros 32 bits para la dirección de destino y unos campos opcionales, ¿oyeron? Opcionales que pueden llegar hasta 40 bits, creo, 40 bytes, 40, no recuerdo lo mismo, 40 Profe, y bytes. eso de relleno. Eso también tiene su sentido para que, en este caso, tienen que llegarse, esto aplica también para las opciones, tienen que llegar a cubrir el bloque de 32 bits que se necesita aquí en la estructura del protocolo. ¿Oyeron? Normalmente los rellenos es rellenar con ceros para llegar hasta los 32 bits. ¿Sí? Porque el sistema requiere de que se llene Ok. toda la estructura. Vamos a ver aquí que en opciones hay una parte muy interesante. Que la verdad, les soy sincero, no sé cómo le manejan, pero sé que se usa también. Pero es que es para sistemas de seguridad en comunicaciones gubernamentales. Muy bien. Entonces, ¿qué va a contener esta cabecera de IP versión 4? Va a contener el número de la versión. Eso es el campo versión de 4 bits, acuérdense. O sea, desde 0000 hasta 1111. Siendo en este caso los únicos valores disponibles para almacenar ahí el 4 y el 6, que son los únicos valores de direccionamiento actual que se están utilizando. Entonces, si estamos hablando de IP versión 4, se guarda ahí un 4 en binario, que es el 0100, y si es versión 6, se guarda el 0110, que es el 6 en binario. Entonces, esa es la versión. Y de esa manera, el sistema sabe a qué
protocolo específico tiene que mandarle el mensaje, si es IP versión 4 o es IP versión 6. ¿Oyeron? Porque son algoritmos diferentes. Y un computador puede tener los dos algoritmos habilitados. O sea que podemos tener las dos direcciones, los dos tipos de direcciones en un mismo equipo. Y no va a haber ningún tipo de conflicto. El IHL, ¿cierto? Es la longitud del encabezado, que es básicamente el tamaño que ocupa el paquete. ¿Listo? Pero ojo, el encabezado del paquete. Solo el encabezado, no el paquete entero. ¿Vieron? No los datos que vienen de la capa de transporte y la capa de aplicación. El otro campo de 8 bits es el que se conoce como servicios diferenciados o DIF-Servs, que es una de las dos formas de gestionar calidad de servicio. Ya existen unos códigos específicos asociados a la marcación del tráfico para definir el tipo de tráfico, si es video, si es voz, si es datos normales, ¿verdad? Basados en unas pequeñas tablitas que están definidas para hacer referencia a la identificación. Y esta está relacionada con el tipo digamos que el campo asociado a las políticas de calidad de servicio en el protocolo Ethernet. ¿Listo? Aunque en el protocolo Ethernet, que es más simple porque es un campo más pequeño, acá son 6 bits para diferenciar los diferentes tipos de mensajes, ¿verdad? De servicios que se pueden estar manejando dentro del mensaje y saber a cuáles le tienes que dar más prioridad con respecto a cuáles. E incluso tú puedes definir a nivel de enrutamiento, a nivel de protocolo de capa 3, cómo vas a manejar las políticas de calidad de servicio asociadas a estos servicios. El otro protocolo, que es el INSERV de servicios integrados, ya requiere de reservar anchos de banda y cosas por el estilo. Pero eso se ve más adelante. Entonces, los 6 bits iniciales del campo DSCP es el de los códigos de identificación de los servicios diferenciados. Y el código SN, que es el código de 2 bits, es el código de congestión explícita, es el código que se va a utilizar para definir qué hacer en caso de una congestión. Congestión es cuando hay muchísimos mensajes que están saturando al dispositivo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando haya una congestión? Entonces, ahí tenemos 4 posibles opciones de gestión de estas congestiones. Antes a este campo se le llamaba tipo de servicio y por eso en algunas documentaciones bastante, digamos que un poco antiguas, van a encontrar que ese campo de 8 bits se le llamaba TOS o tipo de servicio. ¿Listo? Pero entonces más adelante se decidió cambiarlo y estructurarlo de una manera distinta, porque había que ver cómo se gestionaba la congestión también. Muy bien, este campo, longitud del paquete, ya esto sí es el tamaño completo del paquete, incluyendo el encabezado y los datos. Entonces, aquí se guarda el tamaño. ¿Eso con qué finalidad, señores? Pues saber hasta dónde va a llegar el mensaje. Por lo menos a nivel de IP. Esta longitud del paquete, señores, no puede superar el valor conocido como MTU. ¿Sí? La MTU es la unidad media de transporte, que es básicamente el tamaño que puede tener un paquete máximo, un paquete IP en una comunicación. En el caso de las tecnologías Ethernet, de nuestras tarjetas de red cableadas, la MTU es de 1500 bytes, lo que implica que la longitud del paquete no podrá superar esa capacidad. ¿Por qué? Esa MTU, digamos que es el tamaño de la puerta. Si tú quieres pasar una mesa que es más grande o un armario que es más grande que la puerta, pues te toca desarmarlo, ¿no? Pues acá también. Si tú quieres que un mensaje que sea superior a esa capacidad, a ese tamaño de MTU, pase por esa interfaz de red, por ese equipo, pues vas a tener que tomar ese mensaje superior a 1500 bytes, por ejemplo, en el caso de Ethernet, y tendrás que fragmentarlo. Y para eso hay un valor de fragmentación. Pero ojo, es probable que tus recursos o tu mensaje
diga no se puede fragmentar. En caso de que el mensaje indique que no puede ser fragmentado, pues no puede pasar por esa interfaz. Tendrá que buscar otro dispositivo que le permita gestionar ese mensaje. ¿Saben? Entonces, esa longitud del paquete es el tamaño que ocupa el paquete. En las cabeceras, perdón, en los protocolos de Wi-Fi, en los estándares de Wi-Fi, el tamaño del paquete es superior a 1500, no recuerdo ahora mismo el valor. Y por lo tanto, pues las cabeceras o los paquetes IP de Wi-Fi son más grandes que los paquetes IP de encabezado, de red cableada. Quiere decir que si vamos con un paquete completo que venga desde un equipo de Wi-Fi y vaya a pasar a la red cableada, pues ahí va a tocar fragmentar el mensaje. Ojo, eso sí el paquete es superior a la capacidad, porque no quiere decir que los paquetes siempre van a ser de 1500 bytes. Eso no es cierto. El paquete tendrá un tamaño, pero el mismo, en el caso de las interfaces Ethernet, no podrá superar los 1500 bytes. Pero si el paquete es más pequeño, listo, se arma más pequeño, así que no hay problema. Digamos que entonces esto es lo que maneja aquí la longitud del paquete, para saber incluso cuántos bits tengo que contar o cuántos bytes tengo que contar para saber este es el paquete. El campo identificación es para identificar de forma única fragmentos de un paquete IP original, en caso de que haya fragmentación. ¿Listo? Entonces, esta identificación es para marcar, digámoslo así, qué fragmento es este, para que cuando llegue al destino, el sistema sea capaz de armar todos los fragmentos para poder entender el paquete IP. ¿Listo? Antes de mandárselo a la capa de transporte, porque el paquete llegó partido, llegó fraccionado. Entonces, toca volverlo a armar en el mensaje original. El checksum de encabezado es la forma de controlar errores en el encabezado del paquete. Pero ojo, no errores para informar de que hubo un error, sino errores para yo saber como destinatario del mensaje que debo descartar ese paquete. ¿Por qué? Porque vino con errores, así que no es confiable. Entonces yo lo puedo descartar. Este checksum de verificación es parecido, básicamente sigue el mismo principio que el campo FSC de Ethernet, en donde se ejecuta un algoritmo de hash que saca el código hash, digámoslo así, del mensaje, ¿verdad? Ese código se almacena ahí, en ese campo. Cuando el mensaje llega al destino, el equipo de destino ejecuta el mismo algoritmo y deberá darle el mismo valor que está dentro del encabezado. ¿Okay? Entonces, si el valor que él le arrojó, el cálculo que él hizo del hash en el destino, y al compararlo con el checksum de verificación, es el mismo, el mensaje llegó íntegro, no fue afectado en el tránsito, no fue modificado bajo ninguna circunstancia, es el mismo que vino del origen, así que está bien, lo recibo y lo proceso. Si los valores son distintos es porque algo cambió en el mensaje, o sea que ya el mensaje no es confiable, entonces lo descarto. ¿Right? Esa es la finalidad del checksum de verificación. Los campos de señalización, los que son de un bit 0 o 1, no pueden tener más valores, son para definir lo que es la fragmentación de los mensajes. ¿Sí? Recuerden que hay 3 campos de un bit y ahí el primero no se usa, es el segundo el que se comienza a utilizar. Entonces, cuando ven el campo DF que está marcado, esto indica que el paquete no puede ser fragmentado. DF significa don't fragment, o sea, no fragmentar. O sea que cuando este valor está en 1, no que es que el tamaño del mensaje es superior a la MTU. Hay que fragmentarlo. Lo siento, pero el mensaje dice que no se puede fragmentar. Así que busquemos otro equipo. ¿Ya? Yo como router deberé buscar otro camino para llegar al destino. Porque el otro equipo no me va a recibir este mensaje. ¿Ya? Lo va a descartar. Entonces, si la bandera de fragmentación está en 0, indica que puede ser fragmentado. Ahora, listo. ¿Cómo sé yo cuántos fragmentos son? A través del otro campo, el MF. Se indica en 1 que el paquete fue fragmentado y que debe analizar el campo de desplazamiento de fragmentos.
para ubicar, para ver dónde lo va a colocar, ¿cierto? A través del campo de identificación va a saber cuáles son los fragmentos del mismo mensaje. E incluso esto significa more fragment, que hay más fragmentos, y hay más fragmentos, y hay más fragmentos. ¿Right? Cuando ya este quede en 0, implicará que ya hasta ahí llegaron los fragmentos. Y obviamente pues el campo de desplazamiento de fragmentos es el que organiza los fragmentos. ¿Right? Para que cuando lleguen al destino el sistema sea capaz de organizarlos. Todos los que tengan el mismo número de identificación pertenecerán al mismo fragmento. Y el desplazamiento de fragmentos es el desplazamiento de bits asociado a el espacio donde tiene que ir ubicado ese fragmento dentro del paquete IP. ¿Por qué se necesita hacer de esta forma? Porque puede que el mensaje llegue desde diferentes lados y llegue en desorden. Entonces debemos poder volver a armar el mensaje. ¿Ya ven? Entonces, esta es la forma de colocar. Este campo identifica el orden en el cual se ubican los fragmentos del paquete en la reconstrucción. Entonces, miren ya cómo está esto organizado acá, de tal manera que el mensaje pueda ser armado nuevamente. El parámetro TTL o Time to Live, tiempo de vida, es un valor binario de 8 bits que indica el tiempo restante de vida que le queda al paquete. ¿Cómo así? Imagínense que yo envío un mensaje de el punto A, que es la dirección de mi casa, hacia un punto B, que es la dirección IP de una máquina que ya no existe, o sea, una dirección IP que ya no está en funcionamiento, no sé. Y resulta que los equipos están buscando esa máquina, entonces se la viven pasando de un router a otro, de un router a otro, y resulta que se quedó metido en un ciclo ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y el mensaje nunca encontró el destino. Si el mensaje nunca encontró el destino, ¿cómo sé yo cuándo me tengo que detener? ¿Saben? Entonces, para eso es el tiempo de vida, la TTL. Si no, se saturaría el internet, solamente habría que mandar un mensaje con un destino inexistente o buscando generar un ciclo, un loop dentro de una red, y con eso saturar los sistemas y tumbarlos. ¿Saben? Porque habría demasiados mensajes sin destino viajando a través de internet. Entonces, la TTL es un valor que inicia o que es configurado al inicio de una transmisión y que a medida que va pasando por cada nodo de enrutamiento, o sea, por cada nodo de capa 3, se va a disminuir en uno, de uno en uno se va a ir disminuyendo. De tal manera que cuando se dé cada salto, el nodo va a estar, el valor de la TTL va a estar cada vez más cercano al 0. Cuando el valor llegue a ser 0, señores, los demás routers dicen, bueno, lo siento, ya se venció la TTL, este mensaje no puede no puede volver a ser retransmitido, perdón. Así que ya los routers dicen, no, ya, la TTL es 0, pues hasta aquí llegamos, no lo vamos a manejar más. ¿Sí? Entonces digamos que esa es la finalidad de este campo TTL. En los sistemas operativos Windows, las TTLs por defecto y las iniciales son de 128, lo que implica que el mensaje puede dar 128 saltos, o sea, pasar por 128 routers antes de ser descartado. Me parece un valor bastante alto. En el caso de las plataformas Unix, el valor es de 64. O sea que incluso un valor de TTL me puede servir para identificar un sistema operativo. Yo sé que si la TTL original es de 128, pues listo, esa máquina es un Windows. ¿Ya? Ahora, bueno, ¿cómo sé yo cuál es la TTL original? Pues puedo buscar las rutas si el sistema está marcado a través de las opciones de relleno. Está marcado y me va marcando las rutas por donde ha pasado. Si no, pues puedo hacer un simple cálculo. Si la TTL, cuando me llegó a mí el mensaje, es de 115, 110, 120, pues obviamente eso debe ser un Windows. Si la TTL es de 50 y algo, 40 y algo, eso seguramente es un Unix.
porque no creo que haya saltado más de 100 nodos, casi 100 nodos para poder llegar al destino. Si con 30 ya es demasiado. ¿Ya ven? Entonces, la idea de la TTL, señores, es que cuando el valor llegue a ser 0, se descarte el mensaje. Y de esa manera evitamos los loops o los ciclos de enrutamiento. ¿Ya ven? Entonces, esa es la finalidad. Incluso, si quieren ahorita al final, hacemos un ejercicio con el comando ping, en donde modificamos la TTL del paquete para que vean qué pasa cuando yo mando un paquete con una TTL inferior a la cantidad de saltos que deberíamos tener para llegar al destino. ¿Oyeron? Ahorita al final lo hacemos, me recuerdan esa parte. Protocolo es el valor binario de 8 bits que se utiliza para definir el tipo de PDU que va a ser, que va a tratar el mensaje, el paquete de direccionamiento. Ojo, puede ser que el otro protocolo sea también de la capa de red, ¿oyeron? O de la capa de transporte. Entonces, en este caso, él marcará aquí el código asociado al protocolo que deberá tratar el mensaje que él recibió. ¿Listo? Entonces, el campo protocolo permite a la capa de red pasar los datos al protocolo apropiado, ya sea de la capa superior o de la misma capa, incluso, porque ICMP también es de capa de red. Entonces, estos valores son, por ejemplo, 01 es para, el mensaje es un mensaje de control de Internet, un ICMP, puede ser un PIN, por ejemplo, o si es 06, tiene que enviárselo en la capa de transporte al protocolo TCP. Si es el valor 17, pues es UDP, y así hay varios valores según los diferentes protocolos que pueden recibir el mensaje con este direccionamiento que llegó de IP, ¿no? Obviamente la IP de origen y la IP de destino es un campo de 32 bits que representará la dirección de origen y de destino a nivel de IP versión 4. Recuerden que IP versión 4 es una dirección de 32 bits. Está formada por 4 octetos, o sea, 4 números binarios de 8 bits de capacidad. 4 por 8 es 32. Pues, si las matemáticas no han cambiado, eso debe dar 32 bits. Así que en estos dos campos, primero va el de origen y luego va el de destino, se define la dirección IP de origen y dirección IP de destino de una comunicación. Es probable que a nivel intermedio, debido a algunos manejos específicos, puede ser por ejemplo NAT, estos valores cambien, ya sea el origen o el destino, pero ya eso son particularidades propias de una comunicación. ¿Listo? Entonces digamos que eso es lo que manejan aquí y estos son los campos más conocidos del protocolo. Porque siempre que oyen hablar de dirección IP, todo el mundo se va enseguida al campo de la dirección. Pero fíjense que lo que nos acabamos de dar cuenta, que IP es más que solo la dirección. Es todo un algoritmo completo que incluye a las direcciones de origen y destino de una transmisión. El campo de opciones y relleno, ¿verdad? Permite colocar información adicional al protocolo IP para darle ciertos servicios, aunque por lo general esto se rellena con ceros. En las comunicaciones convencionales se rellena con ceros y la idea es que se ocupe todo un tamaño de 40 bytes de información para ¿cómo es que se llama? Para dar estas indicaciones adicionales. Y el relleno, pues, cogerá todos esos 40 bytes para armar el bloque completo hasta cubrir los espacios de 32 bytes, de 32 bits, perdón, que deben ser definidos. Entonces, las opciones que están disponibles aquí, ¿cuáles son? Crear un registro de la ruta. Esto consiste básicamente en ir colocando los dispositivos de red por los que va pasando el mensaje. ¿Okay? Esto es lo que se hace, por ejemplo, cuando hacemos un trace route. Marcas de tiempo es hacer unas marcas de tiempo por cada salto de la comunicación, los timestamps, que se le llama. Hay dos encabezados extendidos de seguridad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos específicamente, aunque puede ser manejado creo que por otras dependencias. La verdad no sé en qué consisten estos campos, en qué consisten, perdón, esta información,
pero solamente sé que es información que en la NSA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la CIA y estas organizaciones de seguridad, el MI6, todo esto, colocan de información en el encabezado IP para darle un nivel de seguridad y particularidad al mensaje y de tal manera que solamente sea posible ser gestionado por equipos de ellos y que bajo ninguna circunstancia, pues a menos que tenga los valores específicos de seguridad definidos, pueda ser entendido o pueda ser capturado o procesado por otra máquina. ¿Ya? Entonces son unos comandos particulares, unas instrucciones particulares que ellos manejan y que ellos saben cuáles son, ¿verdad? Y un valor de sin operación que es básicamente que no hay nada en el relleno, indicando que no se va a hacer ningún tipo de trabajo especial adicionado al protocolo IP. En este caso, pues el IP versión 4. Entonces, esa es la finalidad del campo de opciones y por eso es que está ahí. Entonces, si se dan cuenta, pues IP tiene muchísimas funcionalidades. IP versión 4 pues tiene muchísimas formas de trabajar y hay todo un conjunto de reglas que deberán ser respetadas. ¿Listo? Y no hemos hablado todavía, que eso lo vamos a hacer en las próximas clases, de las reglas asociadas a las direcciones IP, ya que también tendrán una serie de reglas particulares. Y hablando de lo que son las direcciones IP versión 4, específicamente a nivel general, no vamos a profundizar mucho en esto ahora, son direcciones que se expresan con 32 bits, con 32 unos y ceros, ¿verdad? Eso nos da posibilidades de manejar hasta 4.294.967.296 direcciones. Ese valor sale del famoso 2 a la 32. ¿Sí? Son los famosos 4 gigas. Entonces, no podemos manejar a nivel mundial más de 4 gigas de direcciones IP versión 4. Lo que implicará, señores, que a menos que se haya reutilizado, porque hay muchísima reutilización de direcciones IP, porque en el mundo hay más de 4.000 millones de máquinas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a menos que estemos haciendo la reutilización, que es lo que se está haciendo a través del mecanismo conocido como NAT, se controle bien el uso de las direcciones, pues no, ya se hubieran agotado hace años. Teniendo claro incluso que de esas 4.294.967.296 direcciones, hay algunas que no se pueden usar porque tienen un significado particular o porque son dirección de red o porque son dirección de broadcast, por ejemplo, y no pueden ser utilizadas. O sea que el número es más pequeño todavía. Entonces, las direcciones IP se expresan en formato de notación decimal. O sea, se escriben con números decimales, no con números binarios, pero se procesan internamente con números binarios, y eso lo sabemos todos. Y la dirección se divide en 4 bloques, conocidos como 4 octetos. ¿Por qué 4 octetos? Porque son 8 bytes, y de ahí la palabra octeto, 8. El valor quiere decir entonces, como son 4 octetos, 4 valores de 8 bits, el número más grande que podemos escribir con 8 bits es 8 unos. Por lo tanto, 8 unos, al convertirlo a decimal, se convierte en el 255. Así que el valor más pequeño que yo podré escribir aquí a nivel decimal será el 0, que a nivel de octetos se corresponde con 8 ceros. Profe, una pregunta. Usted Dígame. sabe que el IP se divide en clases, como ejemplo, ahí No, tienen ya 100, no, ya no. ya no, eso era antes. Ah, ok. ¿Ya? Las clases fueron eliminadas, pero se sigue manejando por la parte, digamos que de compatibilidad, digamos a nivel de capacitación, pero en sí, ya las clases como tal no existen. ¿Ya? Los protocolos, o bueno, los sistemas actualmente son de tipo classless, o sea, sin clases. Pero hay sistemas antiguos que puede que todavía algunos estén funcionando, que son de tipo classful, o sea, clases completas. Y ahí sí aplican. Las computadoras actualmente, según la dirección IP que tú coloques, te ponen una máscara asociada a la clase específica a la que va amarrada esa dirección, pero tú la puedes cambiar. Así que las clases, digamos que ya desaparecieron a nivel general.
En la próxima clase vamos a hablar de esa parte y de cómo calcula el sistema o cómo hace el sistema para saber cuál es la clase particular a la que pertenece una dirección IP, ya que tiene una estructura matemática, o bueno, una estructura de binaria específica para saber la clase. Pero tengan claro que las clases no existen, ¿ya? Entonces, estábamos diciendo, el número binario más pequeño que yo puedo escribir con 8 bits es 8 ceros, que sería como decir 0000000 y representa un cero, porque recuerden que todos los ceros a la izquierda de un número no valen nada. O sea que el 0,25 es igual al 25. ¿Listo? Porque ese 0 que está a la izquierda del 2 no vale nada en el sistema. Si está a la derecha, sí vale, así que ahí sí hay que tener cuidado. Y el número más grande que yo puedo escribir a nivel binario con 8 bits es 8 unos, que se corresponde con el 255, como ya lo habíamos dicho. Ahí tenemos dos ejemplos de direcciones IP versión 4. La famosa 192.168.0.201 y la 10.128.1.5. Entonces son direcciones IP específicas. En este caso son direcciones IP privadas, pues, digámoslo así. Muy bien. Aquí tenemos ahora la cabecera principal del protocolo IPv6, IP versión 6. Si se dan cuenta, es una cabecera mucho más limpia, no tiene tanto contenido como el protocolo IP versión 4, pero a pesar de todo es mucho más grande en cuanto a su capacidad debido a las direcciones IP, ya que las direcciones IP versión 4 son direcciones de 32 bits, mientras que las direcciones IP versión 6 son direcciones de 128 bits, lo que implicará que el direccionamiento es muchísimo más amplio. Tengan claro que por cada bit adicional, la cantidad de valores que se pueden representar se duplica. ¿Cómo así? Si tenemos un solo bit, pues podemos manejar dos valores. ¿Listo? Si tenemos 2 bits, podríamos manejar 4 valores, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 0, perdón, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si tenemos 3 bits, ya no son 4, ahora son 8. Si tenemos 4, ahora son 16. Entonces, por cada bit que tú coloques, duplicas la capacidad. Eso porque el sistema es en base 2. Entonces, imagínense que pasar de 32, que nos permite manejar 4.000 millones de direcciones, a 128, imagínense ese incremento en cuanto a capacidad. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en este encabezado de IP versión 6? Aclaro algo incluso. Después del encabezado viene el encabezado TCP, UDP, el que se maneja en capa de transporte, ¿vieron? Para que tengamos eso claro. O el encabezado siguiente de capa de red. Vamos a encontrar en el encabezado IP, primero el campo de ver de la versión, luego vamos a encontrar un tipo de tráfico que es aproximadamente parecido al campo de DeepSeek, ahí también se maneja el campo de DeepSeek, etiqueta de flujo, tamaño de carga útil, siguiente encabezado, en este caso hay unos encabezados adicionales, límite de salto, que es el antiguo TTL, y dirección de origen y dirección de destino. Miren que aquí no aparece, por ejemplo, el manejo de fragmentos. No quiere decir que no se pueda fragmentar, sino que como esa no es una opción muy común, digámoslo así, no es obligatorio usarlo, decidieron ponerle un encabezado adicional. Así que si no hay encabezados adicionales, esta es la estructura principal de la estructura del encabezado. Ya con valores adicionales, pues se le agrega más información a las cabeceras del protocolo IP versión 6. Entonces, la versión, al igual que en el anterior, es la versión utilizada para identificar la versión del protocolo. En este caso aquí irá almacenado un 6 en binario. Tipo de tráfico para definir las prioridades. Aquí se maneja lo que son los servicios diferenciados. Otra vez también tiene la gestión de la congestión y todo lo demás. Etiqueta de flujo es, digamos que para darle una identificación al flujo de datos que se está manejando.
para darle un tratamiento en los sistemas asociados a calidad de servicio. El tamaño de carga útil es el tamaño de todo el paquete. ¿Listo? Miren que aquí no hay un tamaño de encabezado, porque digamos que con el manejo de las cabeceras adicionales, pues resulta más complejo manejar esta parte del tamaño del encabezado. Pero sí tenemos un tamaño de carga útil, que es el tamaño de todos los datos que son enviados dentro del paquete. ¿Oyeron? No incluye el tamaño del encabezado, solo el tamaño de la información que está contenida, que es el contenido de la PDU de la capa de transporte o del protocolo que venga de capa 3 también. El próximo encabezado es un código asociado al próximo encabezado que viene en la cabecera adicional de IPv 6. ¿Listo? Para los encabezados adicionales que se pueden gestionar aquí en IPv6. El límite de salto es lo que antes era la TTL, lo mismo para tratar de mantener y evitar esos loops, esas pérdidas de datos, perdón, esos paquetes infinitos que se puedan llegar a generar. Y simplemente cuando se venza la TTL, pues el paquete será descartado de la comunicación. La dirección IP de origen, pues igual que en IPv 4, la dirección de origen de la comunicación, pero en IPv 6 de 128 bits. La IP de destino, una IPv 4 también con los 128 bits. Se siguen manejando los mismos principios. IP de origen, la que origina la comunicación. IP de destino, el destino de la comunicación. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se gestionan, por ejemplo, los encabezados extendidos o adicionales de IPv 6. Tenemos la cabecera IP en el campo next header o siguiente encabezado. Se define cuál es el próximo encabezado que viene. Si la cabecera va sin encabezados adicionales, sin encabezados de extensión, se va a marcar, por ejemplo, si el paquete contiene una PDU del protocolo TCP, se va a marcar con el valor 6, indicando que es TCP lo que viene después. ¿Listo? Si es XMP, pues se marca un 1, si es UDP se marca un 17 y ahí va. Entonces, digamos que son la posible cabecera cuando no tenemos cabeceras adicionales. ¿Qué pasa cuando hay una cabecera adicional? Pues que en el campo del próximo encabezado, el next header, se coloca, por ejemplo, en este caso, se definió la cabecera de enrutamiento que tiene el código 43. Entonces, se le agrega una cabecera adicional extendida con la información de enrutamiento respectiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, después de la cabecera de enrutamiento, ya viene la cabecera TCP normal, entonces se pone la marca del encabezado TCP para que ya pase enseguida a la capa 4. Digamos que tenemos otra cabecera adicional. Entonces, tenemos la cabecera de Next Header, de IPv6 con la cabecera de enrutamiento. Después se le agrega otra cabecera que es porque se va a fragmentar el mensaje, entonces se agrega la cabecera de fragment y después se agrega la cabecera TCP. Entonces, así va creciendo. Hay unas ciertas valores de cabeceras que se pueden asignar, de encabezados adicionales que se pueden asignar. Y digamos que han ido cambiando, han ido creciendo los posibles encabezados IP que se pueden gestionar acá. ¿Sí? Estas son algunas cabeceras extendidas adicionales. Por ejemplo, la parte de hop by hop, que sería la primera posible cabecera extendida. Esta siempre va a ser la primera, si se utiliza, siempre debe ser la primera que se pone. Es la que le indica a los equipos que deberán verificar que cada router deberá analizar el paquete, porque es posible que tenga información asociada a datos que ellos necesitan, a pesar de que ellos son simplemente los nodos intermedios. Entonces no es simplemente recibir y retransmitir. Simplemente el nodo recibe, verifica la dirección IP, no es para mí, toma, va para la dirección tal, toma, esta es la ruta que debes seguir. Sino que, hey, revísate el paquete, porque tiene información que puede ser interesante para ti, que tú puedes necesitar. Entonces, aquí se maneja un valor de tipo llamado TLB, que es tipo longitud valor. ¿Listo?
Es una estructura particular que le da mucha flexibilidad a los protocolos y que, digamos que le da mucho, permite agregar estas cabeceras extendidas de una manera muy sencilla, donde tú defines el tipo de nuevo encabezado que le vas a agregar, el tamaño de ese encabezado y el valor que va a contener dentro de esa cabecera extendida, para que cuando lo vayas a leer, sepas exactamente qué vas a leer como tal. Lo que le da como le digo, mucha versatilidad al sistema. Bueno, no sé si yo tengo mi proyecto de maestría, pues trabajé con una nueva versión de un protocolo llamado OLCR, donde trabajamos mucho con estas estructuras de tipo longitud-valor, ¿oyeron? Ahí están explicadas, basadas en la RFC del protocolo, bueno, del protocolo de cabeceras de mensajes de redes móviles. Entonces se los voy a compartir para que esté ahí. Eso yo lo publiqué como libro en una editorial española, entonces se los voy a publicar para que lo tengan ahí, ¿oyeron? Y puedan leer esa parte de la estructura de los tipos longitud-valor. Entonces, en esas opciones hop by hop indican eso, que lea esta estructura y que cada router por donde pase el mensaje lea la posible información de encabezado que va a contener, porque esta cabecera va a indicar que hay más información, hay otras cabeceras que deben ser leídas. Opciones de destino es pues también cómo será procesada la información asociada al contenido del paquete como tal, no de la trama, del paquete, ahí tengo que corregir eso. Entonces, si está definido al inicio en este paquete, ¿verdad? Debe ser procesada por todos los routers que se indiquen en la cabecera. Porque algo particular que yo puedo poner aquí, y es lo que se aplica a opciones de destino, es que yo puedo definir en la parte de enrutamiento, en la cabecera de enrutamiento, puedo definir la ruta por donde tiene que pasar el sistema. Puedo definir cuáles son las direcciones cuáles son los nodos, las direcciones de los nodos por donde tiene que pasar el mensaje. Y dándole una ruta específica de comunicaciones. O si está ubicada al final del paquete, de los encabezados como tal, será procesada solamente en el equipo final, ¿ya? En el equipo de destino del mensaje como tal. Las opciones de enrutamiento, como ya les había dicho, define cuál es el camino que debe seguir desde el origen hacia el destino. ¿Vale? Entonces, yo les doy la lista específica de direcciones, ya sea que el sistema la calculó de alguna manera o que específicamente en el programa que se construyó se le dijo qué ruta tenía que seguir. ¿Saben? Esa es una forma de definir una ruta particular. El problema es que si la ruta está caída, pues obviamente no va a haber comunicaciones. La cabecera de fragmentación es para gestionar en la parte de los fragmentos, como habíamos visto en la parte de IP versión 4. Entonces proporciona información sobre el número de fragmento correspondiente, el desplazamiento, o sea, la secuencia del fragmento y el indicador del paquete al que pertenece o el identificador del fragmento. ¿Okay? Para poder hacer el ensamble después cuando se llegue al respectivo destino. Unas cabeceras de seguridad, esto es algo especial incluso también, que permite manejar todo lo que es la autenticación y verificar la integridad y autenticidad de los datos. Entonces, con esto podemos hacer un control de la integridad de la información a través de los hash y podemos manejar lo que es el código de integridad del mensaje. Entonces, de tal manera que podamos asegurarnos de que el mensaje llegó, porque viene firmado desde quien dice ser el dueño del mensaje, el originador, y adicional a eso se verifica que el mensaje no haya sido alterado. Lo que implica que se le puede agregar una seguridad adicional al mensaje. Estas son cabeceras que me parece a mí que deben ser muy parecidas a las que se manejaban en las cabeceras asociadas a las comunicaciones de seguridad del Departamento de Defensa. Y el encapsulamiento de seguridad de la carga útil, o sea, del contenido ya interno del mensaje IP, que es cifrar el mensaje y generar una especie de túnel IPsec. Sí, lo que permite, IPsec es un protocolo, digámoslo así, de VLANs, ¿oyeron?
perdón, de VPNs, disculpen, de redes privadas virtuales, que le agregan enrutamiento perdón, le agregan criptografía al mensaje. Y de esta manera el mensaje vaya protegido. O sea que en estas cabeceras yo puedo meterle cifrado directamente en capa 3, lo que le da una mayor seguridad al mensaje, ya que no podrán leer la cabecera TCP a menos que tengan la información necesaria, ¿verdad?, para establecer la comunicación. Y no deberé subir hasta la capa de aplicación para manejar el túnel de VPN. Puedo manejarlo en capa 3, lo que obviamente implica un mejor procesamiento de esos túneles de VPN. Entonces, esa es una ventaja aquí en IPv 6. Estas son unas cabeceras que se agregaron después, se han ido agregando de las nuevas cabeceras. Por ejemplo, la cabecera de movilidad, que es utilizada para el manejo de dispositivos móviles a través de la particularidad de que el nodo pueda moverse y pueda cambiar y alterar sus rutas en el tránsito. Digamos que a través de lo que se conoce como las redes managed o las mobile ad hoc networks, por ejemplo, o las redes con infraestructura pero con movilidad. Entonces, digamos que son algunas de las cabeceras que podemos gestionar acá. A nivel ya de direccionamiento, IPv 6, ¿verdad? Esta es una dirección de 128 bits, o sea, 128 unos y ceros, lo que nos da este espacio de direcciones que ven ahí, ¿sí? Vamos a ver el numerito. 340 sextillones, 282.366 quintillones, 920.938 cuatrillones, 463.463 trillones, 374.607 billones, 431.768 millones, 211.456 direcciones posibles, lo que nos da un ámbito muy amplio, bastante amplio de direcciones para asignar a los nodos, ¿verdad? Dicen que no hay suficientes equipos y no los va a haber en suficiente tiempo, digamos que para llegar a cubrir todo el modelo, toda la cantidad de direcciones posibles, ¿ya ven? Teniendo en cuenta incluso que aquí las direcciones de broadcast desaparecieron, lo que implica que solamente no se puede usar en la dirección de red. Digamos que nos da un amplio margen de opciones de direcciones posibles. Aunque estas direcciones están un poco más organizadas que las direcciones IP versión 4 y hay unas direcciones especiales. Y en parte de eso, pues hay muchísimas direcciones que no se pueden utilizar. Se expresan como números de información en notación hexadecimal y se divide en 8 grupos de 16 bits cada uno de ellos. ¿Listo? Como un número hexadecimal son 4 bits, ¿listo? Eso es lo que se conoce como un nibble. Entonces, digamos que se vienen a armar bloques de 32 bits por cada, perdón, de 16 bits por cada bloque de la dirección, porque son 4 por 4, 16. Entonces, aquí tenemos una dirección IP versión 6, ¿verdad? Como las direcciones son tan largas, hay formas de recortar la dirección para no tener que escribir tanto. Ahí tienen, por ejemplo, a 2001, siendo cada uno de esos dígitos un dígito hexadecimal. O sea que cada dígito de esos representa 4 bits. Entonces, el 2001, 2 puntos 0DB8, 2 puntos AC10, 2 puntos FE01, 2 puntos 0000, rellenamos con 0. Miren, aquí están los 8 bloques: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya ven? Yo, como todos estos son ceros, yo los puedo agrupar y no escribir tanto a nivel de direcciones. Entonces pongo aquí 2001, 2 puntos, e incluso, eso lo vamos a ver también en la próxima clase,
puedo eliminar este 0 de aquí porque el 0 a la izquierda no vale nada, pero en binario sí se van a colocar para hacer más pequeño todavía la numeración. O sea, 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, AC10. Este 0 sí no lo puedo quitar porque está a la derecha. FE01 y miren estos 2 puntos pegados. ¿Listo? Esto implica que, ¿esto qué le dice al sistema? Rellena con lo que haga falta. ¿Cómo así? Bueno, miren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya tengo 4. ¿Qué me faltan? 4 bloques más. Entonces, rellénalo con los 4 bloques que faltan, rellénalos con 0. ¿Saben? Entonces, yo esos 2 puntos los puedo utilizar, digamos que para poder, para no tener que escribir la dirección entera y que el sistema rellene. Eso sí, deben ser colocados de tal forma de que no haya razón a duda por el computador de saber cuántos ceros faltan. ¿Vieron? Por ejemplo, si hubiera ceros en esta zona de acá, listo, esto estuviera relleno de ceros, esta estuviera el FE01 y esto tuviera ceros acá, yo no puedo poner 2 puntos, FE01, 2 puntos, porque entonces él no va a saber cuántos ceros van acá y cuántos ceros van acá. ¿Sí? Deberé poner aquí el 0 y acá sí 2 puntos, porque ya aquí dice, bueno, 1, 2, 3, 4, listo, faltan 4 ceros. Pero si aquí no ponemos nada, sino los 2 puntos y 2 puntos, bueno, ¿cuántos ceros van acá y cuántos ceros van acá? Aquí van 2 y aquí van 3, o van 3 acá y 2 acá, o van 1 acá y 4 acá, o 1 acá. Sí, o sea, el sistema no va a saber cómo rellenarlos. Entonces, cuando usemos los 2 puntos, debemos darle al sistema la seguridad de que hey, es lo que haga falta dentro del valor. Es más, puede haber números acá adicionales incluso. No tiene por qué ser siempre al final. Entonces, eso lo vamos a ver bien en la próxima clase. El cómo gestionar estas direcciones IP. ¿Listo? Muy bien. Aquí están los recursos bibliográficos de donde se sacó la información. Muy bien, eso es la capa de red y los protocolos de direccionamiento IP, para que se den cuenta que IP es más que una dirección, es todo un protocolo completo. Entonces vamos a mostrarles lo que les dije de la TTL. Déjenme abrir aquí la consola de DOS. Muy bien, aquí estamos en nuestra consola de DOS. ¿Listo? Voy a poner aquí pin 8.8.8.8. Recuerden que el pin es un mensaje ICMP, un mensaje de control para validar la existencia de un nodo pues, existente, que esté comunicado ahí. Listo, miren que ahí tengo la comunicación, ¿verdad? Ahí me respondió y miren la TTL, 54. ¿Listo? Eso implica que hizo una serie de saltos y la TTL llegó hasta el valor de 64. Si sigo respetando bueno, si Google, en este caso porque ese servidor de DNS de Google, si Google no modificó la TTL original, que eso también se puede hacer de tu sistema operativo, obviamente con un conocimiento bastante alto de sistemas manejando de pronto el registro de Windows, pues puede modificar ese valor. Pues yo diría que esto es una máquina Unix y que tuvo 10 saltos, que pasó por lo menos por 10 nodos aproximadamente, porque de 64 bajó a 54. Miren lo que va a pasar cuando yo le diga menos i y le voy a decir 3. TTL expirado en tránsito. ¿Por qué? Porque le dije que la TTL del mensaje IP del ICMP que está aquí, le dije, hey, en la TTL del paquete IP ponle 3. No le pongas lo normal de 128 que pones en las comunicaciones de Windows como origen de la comunicación. Entonces, después de 3 saltos, en este nodo, el 181.61.236.1, le dijo al sistema, hey, no, sabes que expiró, la TTL llegó a 0. Así que respóndele y dile, no existe el nodo. No está a 3 saltos por lo menos. ¿Saben? Esa es la característica del valor de la TTL. Miren, si yo le digo TTL de 1,
Miren ahí. Respuesta desde 192.168.1.1. Esta es mi puerta de enlace, porque mi equipo tiene la dirección IP 192.168.1.140. ¿Ya ven? Entonces, este es un mensaje de mi propia puerta de enlace, porque le dije que el salto era de 1. Entonces, apenas llegó al router Lindsay que tengo yo aquí, él bajó la TTL a 0 y dijo, no, ya expiró. Lo siento, pero no hay forma de comunicarse. TTL2. Miren que la respuesta ahora viene de otra máquina, 192.168.0.1. Eso implica, ven acá, o sea que después de la dirección 1 hay otra dirección 0. Y ya eso me puede servir incluso para armar un mapa de red. Por eso es que los mensajes ICMP se vuelven peligrosos, porque pueden ayudarme a armar un mapa de red incluso. Entonces, miren, ahí TTL expirado en tránsito. Ya vimos que con el 3 también cae. Y ya con el 3 ya aparece una dirección pública, 181. Esa es la dirección de mi proveedor de internet. Quiere decir que ya ahí salió internet. 4. Ahora respondió otro equipo que está por fuera. Un equipo 172.25. ¿Listo? Esa dirección es privada. Están arrojando direccionamiento privado. Bueno, listo. Vamos a poner aquí un 8. Y llegó hasta un equipo 216. ¿Ya? 9. Ya hubo respuesta del 8.8.8.8. ¿Ya? Y ahí está la TTL de 54. O sea que dio 9 saltos. Muy bien. Vamos a hacer, o sea, ya aquí da lo mismo poner más saltos. O sea, ahí se cumplió, llegó hasta el tope. Ya ponerle más da lo mismo. Entonces, hay un comando, que es el comando tracer, que podemos utilizar para hacer el trazado de las rutas. ¿Sí? Entonces, por dónde va pasando el mensaje. Ojo, si el sistema está configurado para responder a los mensajes ICMP. Ahí está mi router de borde de mi red. Ahí está la red de mi proveedor de internet, el equipo que me puso el proveedor. Ya salió a internet. Ahí está la respuesta de Claro, en este caso, que es mi proveedor. Y ahí ya va saltando a redes, puede ser internas del proveedor. Esa también es una dirección privada, o sea que ahí estamos en la red privada de Claro todavía. Ya salimos a internet otra vez, pero ya del lado de Claro. Ya ahí sí seguimos en internet. Estas son las marcas de tiempo que yo les decía del timestamp, ¿oyeron? Y listo, ya. Después de 1, 2, 3, 4, 9 saltos, llegamos al DNS de Google final. ¿Saben? Y él me respondió y por eso me da la TTL de 54. ¿Saben? Entonces, esa es la característica de la TTL que se puede controlar aquí en este tipo de mensajes. Bueno, señores, preguntas. Profe, cuando se hace eso el tracer, se puede, o sea, puede coger caminos diferentes, coger diferentes direcciones IP. Sí podría, claro que sí. Todo depende de factores como los protocolos de enrutamiento que se estén utilizando, la congestión de las rutas. eh, Aunque por lo general, normalmente por lo general, si todo está normal, siempre va a coger siempre la misma ruta. Porque el cálculo de los protocolos, en este caso del BGP, que es el protocolo de borde que que utilizan los proveedores de Internet para comunicarse entre sí, va a tener ya sus cálculos definidos y es probable que siempre es probable que la mayoría de las veces siga la misma ruta. ¿Ya? Salvo que en algunos casos haya una congestión en algunas rutas y él decida irse por otras o que alguna ruta se caiga, entonces él se vaya por una ruta alterna. ¿Ya? Pero sí, puede coger varias rutas. Muy bien. Entonces, ese es el tema de los protocolos IPs. Y señores, de aquí hay muchísima tela que cortar, hay muchísima información.
en cuanto al funcionamiento del protocolo. Ustedes les voy a poner, incluso, bueno, las que son varias RFCs, que son los documentos originales, esos sí están en inglés y están escritos en blog de notas, ¿oyeron? Eso no están escritos en PDF. Bueno, hay una versión en PDF, pero también son en formato ASCII, ¿oyeron? TXT, son los documentos oficiales de los grupos de investigadores que crearon esos protocolos o que los modifican, ¿oyeron? Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la capa de red y los protocolos IP. En la próxima clase comenzaremos a meternos ya al fondo con la gestión del direccionamiento IP, tanto IP versión 4 inicialmente y luego IP versión 6. Y los procesos de configuración de ambos modelos de direccionamiento. Vamos a hacer ejercicios incluso de configuración de IP versión 4 e IP versión 6. Y a futuro, cuando estemos en la capa de aplicación, vamos a comenzar también a configurar servidores basados en direcciones IP versión 4 y direcciones IP versión 6. ¿Oyeron? Porque ya se tienen que ir metiendo con ese modelo de direccionamiento.